Hola amigo, amiga, soy el Dr. Santos, bienvenido, bienvenida a mi canal. Sí, tenemos nuevo estado de alarma, según anuncia el gobierno, hasta el 9 de mayo y además algo importante que es de aplicación inmediata. Desde ya estamos en estado de alarma. Importantísimo, el gobierno quiere llevar al Congreso de este jueves la votación ¿de qué? La votación de la prórroga y además, importante, delega en los gobiernos autonómicos el cumplimiento de la norma, el endurecimiento de las medidas que recoge este Real Decreto. Lo fundamental de este nuevo estado de alarma, como os decía, es que el gobierno ha decretado el estado de alarma con un toque de queda nocturno general para toda España, con excepción de las Islas Canarias, porque, como sabéis, allí la incidencia de la enfermedad del COVID-19 es muchísimo menor. Incluso se está abriendo el turismo a distintos países de la Unión Europea. Este Real Decreto se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de hoy, domingo 25 de octubre. ¿A qué hora? A las 18:30. ¿Qué significa esto? Que su entrada en vigor es inmediata, general, para toda España. Es decir, que desde este domingo a las 18:30 este estado de alarma impera absolutamente en toda España, menos, como decía antes, en las Islas Canarias. Hay diferencias entre este estado de alarma y el que tuvimos en los meses de marzo, abril y junio. Este nuevo estado de alarma es muy diferente al aprobado, como os decía antes, en marzo. Las autoridades al mando de esta situación excepcional no son las autoridades del Estado central, como en el anterior estado de alarma, sino que son los gobiernos autonómicos. ¿Cómo lo van a hacer? En cogobernanza con el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad. ¿Qué es esto del Consejo Interterritorial? Es un consejo donde está representado el Ministerio como parte central del Estado y los distintos gobiernos autonómicos a través de sus consejeros de sanidad. Por lo tanto, es en este Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad donde se van a tomar las decisiones y sobre las decisiones sobre cómo tiene que ir encajando este nuevo estado de alarma. Importante también es que lo fundamental de este estado de alarma es la restricción, y lo repito, fundamental, la restricción de la movilidad nocturna que se impone. ¿Os acordáis que en el estado de alarma que tuvimos en la primavera la restricción era general? Había unos horarios para pasear, no podían salir más de 2 personas si eran convivientes a la calle, había un horario específico para pasear para que salieran los niños a la calle, horario específico también para las personas vulnerables o mayores de 65 años, etc. En este estado de alarma no. Lo fundamental de este estado de alarma es la restricción, insisto, a la movilidad nocturna, que se impone en todo el territorio nacional y que además se impone de manera general para toda España, excepto, como decía al principio, para Canarias. Importantísimo, esta restricción de la movilidad va desde las 23 horas a las 6 horas, desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana. También es importante que, como estamos en un estado de alarma en donde va a haber cogobernanza con las distintas comunidades autónomas, las comunidades autónomas pueden variar esta franja horaria, 1 hora hacia arriba o 1 hora hacia abajo. Pueden ser, en lugar desde las 23 horas a las 22 horas, incluso a las 0 horas, a las 12 de la noche, y que termine a las 5 o a las 7 de la mañana. De este modo, solo se permitirá permanecer en la calle, porque hay una restricción de la movilidad nocturna decretada por este estado de alarma. Por lo tanto, solamente se permitirá permanecer en la calle por motivos muy concretos, por motivos excepcionales,
recogidos en el Real Decreto que se ha aprobado hoy, 25 de octubre, entre los que se encuentran motivos laborales, motivos sanitarios, cuidados de personas mayores o motivos de fuerza mayor. Por tanto, no se te ocurra en este horario que va desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana sacar la basura. No es un motivo. O sacar a pasear el perro. No es un motivo. Y estás incurriendo en un delito. Hay una restricción importante a la movilidad en un horario concreto que debemos respetar. Y que a nadie se le escapa que este horario va dirigido sobre todo al ocio nocturno, sobre todo a la gente más joven, donde se ha visto que las personas más jóvenes en general pueden tener la enfermedad, ser asintomáticas y contagiar a personas de su entorno más susceptibles, más vulnerables y hacer que esta pandemia siga existiendo. Por lo tanto, sí que esta restricción a la movilidad en este horario nocturno lleva un objetivo muy claro, que es evitar los contagios de la población más joven y que generalmente es asintomática. Por lo tanto, insisto, importantísimo, esta medida entra en vigor de manera automática, es decir, ya la tenemos. Ha entrado en vigor desde que se ha publicado la orden en el boletín, el Real Decreto en el boletín oficial del Estado. Y además esta medida, como algunos piensan, no necesita la ratificación de las comunidades autónomas. Es una medida para toda España. Por lo tanto, las comunidades autónomas no tienen que legislar sobre este horario. Sí podrán legislar después si es una hora más o una hora menos, de principio o de final. Pero que la medida está ya, que nadie se lleve a engaño. Es importantísimo que esta medida ha entrado en vigor de manera automática desde que se ha publicado este Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado. Las autonomías, como os decía antes, mantienen toda la potestad ¿para qué? Para confinar la movilidad de un territorio, porque este decreto, con diferencia al que tuvimos en marzo, no limita la movilidad. Van a ser las autonomías, amparándose en un cuadro estratégico de indicadores que ya os indiqué en un vídeo anterior y que os dejo no sé dónde, por aquí arriba, las que decidan exactamente qué ciudades, qué territorios, qué provincias, qué pueblos de su comunidad autónoma o incluso toda la comunidad autónoma va a quedar reducida la movilidad. Por lo tanto, las autonomías mantienen toda la potestad para confinar la movilidad de un territorio. ¿Qué significa esto? Que mientras una autonomía no diga que no se puede viajar dentro de la autonomía, pues la movilidad la seguimos teniendo. No es como lo que ocurrió en marzo. O sea, nos podremos mover de una ciudad a otra mientras no se diga lo contrario. Por lo tanto, las autonomías podrán prohibir las entradas y salidas en toda la comunidad autónoma, hacerlo, como os decía, en provincias concretas, en poblaciones o incluso en barrios, en zonas de salud, como está ocurriendo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Importante también que se recoge en este decreto. Las reuniones de las personas que no convivan, que no demuestre que viven juntos en la misma casa, se mantienen limitadas a 6 personas. 6 personas. Pero, de acuerdo con lo que dice el propio decreto, y esto es muy importante resaltarlo, también aquí las comunidades autónomas tienen que legislar sobre las restricciones que van a implantar dentro de su propia comunidad autónoma. Deben señalar tanto cuando entran estas medidas en marcha, estas restricciones de que no se puedan juntar más de 6 personas que no sean convivientes, y hasta dónde puede llegar el alcance de estas medidas. En este Real Decreto, que se ha aprobado hoy, 25 de octubre, este estado de alarma, las decisiones que se toman, si lo analizamos,
no tienen nada que ver con el decreto de marzo, son decisiones sobre mínimos. Esto es importante, porque claro, porque dejan en los presidentes de las comunidades autónomas y en las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas las tomas de decisiones, y a mí me parece lógico si estamos en un estado de gobernanza. Es decir, los gobiernos autonómicos tienen la potestad de, en función de la incidencia del virus en su territorio, de cómo se esté comportando el virus en su territorio, podrán endurecer algunos de los puntos que recoge el Real Decreto e incluso decidir si los aplican o si no los aplican o si los quitan, excepto un punto que es intocable, que es el de la movilidad nocturna, ese horario que va desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, las 6 de la mañana, que no se puede tocar. Lo demás se puede tocar por las comunidades autónomas, eso no, eso pueden variarlo una hora antes o una hora después. Insisto, esto recordar que lo apliqué en ese vídeo que os dejo por aquí arriba, donde podéis ver exactamente los niveles en los que se puede encontrar cada población, cada comunidad autónoma y las medidas que habría que tomar. Un vídeo que presenté hace una semana y pico, mucho antes de que se reuniera este Consejo Interterritorial y que se tomaran estas medidas. Como os digo, por ejemplo, se pueden limitar los encuentros, como dice la norma, a 6 personas, pero la comunidad autónoma puede decir que los encuentros se limitan a 4 personas porque la gravedad del momento así lo requiere, en lugar de hacer 6 personas como inicialmente está establecido. Y sobre todo, digamos que este Real Decreto se saca porque es un paraguas jurídico, sólido, para que las comunidades autónomas puedan actuar de una manera totalmente coherente, porque hasta ahora lo que hemos visto es que cada vez que una comunidad autónoma tomaba una medida, inmediatamente, como es lógico, como estas medidas atentan contra aspectos reconocidos en nuestra Constitución, como es la libertad de movimiento, entre otros, pues tenían que solicitar no el permiso, sino ver si había un fundamento jurídico para que estas medidas pudieran ponerse en marcha, y entonces se lo tenían que solicitar a los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, y esto retrasaba la toma de medidas y lógicamente esto iba en contra de la puesta en marcha de acciones efectivas para controlar de una manera más eficaz la pandemia o la epidemia que estamos sufriendo. Por eso este Real Decreto, esta situación de estado de alarma, lo que es un paraguas jurídico sólido para que las comunidades autónomas puedan tomar decisiones que les corresponde tomar a ellas. La decisión expresada, por tanto, en este estado de alarma, y tal como ha dicho en su comparecencia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es que se extienda hasta el 9 de mayo. ¿Por qué el 9 de mayo? Porque nos enfrentamos a un invierno que, como todos los inviernos, vamos a tener los catarros, la gripe, la COVID-19, etcétera, y tenemos que ver exactamente cómo evoluciona todo esto. Por lo tanto, se ha fijado que el estado de alarma pueda prolongarse hasta el 9 de mayo. Y se ha fijado una duración, por tanto, de 6 meses, como os digo, atendiendo sobre todo a la recomendación de expertos epidemiólogos, expertos clínicos, expertos sanitarios, expertos virólogos, que dicen que la situación en el invierno puede empeorar, puede complicarse con otra serie de patologías que pueden aparecer alrededor, que por lo tanto podía ser una fecha importante para tener en cuenta. Pero claro, esto no es algo inamovible. Como os decía en ese vídeo que os he dicho antes, la situación puede ir cambiando y conforme los indicadores puedan ir cambiando, pues las decisiones a tomar también pueden ir cambiando. Sin embargo, al principio, el toque de queda nocturno entrará en vigor
hasta el próximo 9 de noviembre. Y esto es importante. En este estado de alarma, la medida fundamental, que es el toque nocturno, a partir de las 11 de la noche, estará en vigor hasta el 9 de noviembre. Y tiene que ser prorrogado en el Congreso de los Diputados. Tiene que ser prorrogado. No puede mantenerse hasta el 9 de mayo si no pasa por el Congreso de los Diputados. Se mantiene por esta orden, por este decreto, Real Decreto, hasta el 9 de noviembre, pero necesita la autorización, la prórroga, para llevarlo más allá del Congreso de los Diputados. La prórroga de este estado de alarma se va a llevar al Consejo de Ministros de este martes. O sea, se ha decretado ya el 25 y el martes la prórroga se va a llevar al Consejo de Ministros, porque claro, la tiene que aprobar el Consejo de Ministros el martes. ¿Para qué? Para que el jueves pueda plantearse en el Congreso de los Diputados la prórroga que os estoy diciendo antes, donde lógicamente el gobierno va a pedir el respaldo del resto de los partidos políticos para ver si esto se puede prorrogar hasta el 9 de mayo o no. Ya veremos lo que ocurre. Ya algunos partidos políticos de España se han definido al respecto, como es Ciudadanos, que ha dicho que pone a disposición del gobierno sus 10 diputados. Ya veremos qué ocurre con el Partido Popular o con el resto de los partidos, si están de acuerdo con prorrogar este estado de alarma o no. Importantísimo. Si en esta reunión del Congreso de los Diputados del jueves, si en el Congreso de los Diputados del jueves se aprueba la prórroga, el gobierno no tendrá que ir a pedir más negociaciones hasta el 9 de mayo. Es decir, antes, ¿os acordáis que cada 15 días el gobierno tenía que ir al Congreso de los Diputados a pedir la prórroga por otros 15 días más? En este caso no. Si en la reunión del Congreso del jueves se aprueba que el estado de alarma, donde lo fundamental es el toque de queda, horario a partir de las 11 de la noche, eso es lo fundamental, y que delega la cogobernanza en las comunidades autónomas, si se aprueba, el gobierno no tendrá que ir a pedir más negociaciones. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el 9 de mayo. Es decir, tendríamos este estado de alarma hasta el 9 de mayo. Con una salvedad, siempre y cuando no decaiga antes la alarma. Es decir, siempre y cuando los indicadores, que os recuerdo ese vídeo que anda por ahí y que podéis revisar, los indicadores nos digan que la situación está mejorando y que por lo tanto no tiene sentido desde el punto de vista médico, clínico, epidemiológico, mantener un estado de alarma. Si eso no ocurre, el estado de alarma no necesitará más aprobación del Congreso de los Diputados y se podrá mantener hasta el 9 de mayo. Pero aunque así sea, el ministro de Sanidad tiene que comparecer cada 15 días para informar a los grupos parlamentarios de cómo está avanzando la lucha contra esta pandemia, la lucha contra el coronavirus en esta segunda ola. Importantísimo. También muy importante, en todo caso, todo el territorio nacional está en estado de alarma, aunque las medidas concretas a aplicar las tienen que fijar cada comunidad autónoma, a partir de lo que se ha acordado en este Real Decreto. Y, importantísimo, con la coordinación del Consejo Interterritorial, que ya os he explicado antes cómo está formado o constituido. Eso lo que conlleva es que a lo largo de esta situación excepcional, las medidas pueden variarse porque haya una mejoría de la situación epidemiológica en cada territorio. Y vuelvo a insistir en el vídeo
de hace una semana, que os insisto en que lo veáis. Si hay una mejora en todos los indicadores, pues estas medidas tendrán que modificarse. ¿De acuerdo? El gobierno se ha planteado un objetivo, que el objetivo es alcanzar una incidencia del virus de 25 personas por cada 100.000 habitantes. Estaríamos en la fase de la nueva desescalada, incluso por debajo, un objetivo muy, muy ambicioso. Ojalá podamos conseguir ese objetivo. Si os miráis los indicadores de ese vídeo que yo os puse hace una semana, veréis los distintos objetivos, y una incidencia de 25 personas por cada 100.000 habitantes es un excelente objetivo, por debajo incluso de la desescalada que empezamos en el mes de junio. En este estado de alarma, a diferencia del decretado en marzo, pues hay una cosa muy clara, que no hay confinamiento general. No, nadie nos dice que no podamos salir a la calle, excepto en esa franja horaria desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿no? No hay un confinamiento general, pero sí hay una recomendación. La recomendación es la de siempre, es decir, la recomendación es que cuanto más nos quedemos en casa, menos contactos tengamos, más vamos a proteger nuestra salud y la salud de todos. Por lo tanto, vamos a quedarnos en casa todo lo posible. Volvamos al eslogan acordando. Quédate en casa, quédate en casa. Además, vamos a tener algo muy importante en cuenta, que en los espacios abiertos el virus se transmite peor. En los espacios cerrados y mal ventilados, el virus, está en su ambiente perfecto. Ventilemos, evitemos los espacios cerrados, disfrutemos de los espacios abiertos. Y luego yo sí pediría a los gobiernos municipales, al gobierno en general, que ya que se está machacando, de una forma importante a un sector como es la hostelería, pues ampliemos las terrazas, ampliemos el poder estar hasta ese horario en el estado libre, sin más impuestos, sin más restricciones. Seguro que los hosteleros, hoy leía una noticia de que las estufas se están agotando. Alguien hace negocio con todo esto, a alguien le tiene que ir bien, por suerte con la pandemia, porque los hosteleros quieren ampliar sus terrazas, quieren ampliar todo. Yo sé que es complicado, que dentro de los municipios, de los ayuntamientos, hay unas tasas por cobrar por terreno utilizado de terrazas, etcétera. Pero vivamos al aire libre, vivamos al aire libre. Disfrutemos del ocio del aire libre, con responsabilidad, con sensatez, y volvamos a las medidas de siempre. Lavado de manos, distancia de seguridad, importantísimo, y a disfrutar, utilizar la mascarilla, no se os olvide. Lo que es evidente es que estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia y que con el cambio de la estación acabamos de empezar el otoño y nos aproximamos al invierno, esto va a aumentar, esto va a ir a más. El número de contagios y la presión hospitalaria va a ir a más. Ahora mismo en España estamos con una incidencia aproximadamente de 362 casos por cada 100.000 habitantes. La situación que vivimos es mala, es extrema. Esto no es gratuito, es la emergencia sanitaria más grande del último siglo. Esto es una guerra contra un virus que está causando cantidad de daños colaterales. Yo sé que hay gente negacionista que está en contra, hay gente que me critica dentro del canal y de que si estoy vendido y tal, a mí me da igual estas cosas. Soy médico y digo lo que pienso. También la libertad de expresión ahí está y cada cual puede opinar o decir lo que quiera. Pero no hay duda, y yo estoy convencido de ello, que este estado de alarma que se ha decretado es la herramienta más eficaz
para intentar mantener a raya al virus. También es cierto que esta segunda ola es menos letal y que por el momento, cuidado, no nos engañemos, está generando menos presión hospitalaria. Por lo cual, el estado de alarma que se ha decretado hoy es distinto al de marzo, porque en marzo nos aproximábamos a un colapso hospitalario importantísimo que iba a generar, ya lo dije en otros vídeos, un caos enorme. Hay que destacar que las decisiones adoptadas en el Consejo Interterritorial del pasado jueves, donde se acordaron los 4 niveles de alerta, que yo ya dije, viendo y estudiando a los distintos epidemiólogos que están asesorando a los distintos gobiernos y que vuelvo a recordarte que están puestos en un vídeo que hay por aquí, te lo dejo por ahí en la reseña, hace varias semanas lo dije, por lo tanto se decidieron los 4 niveles de alerta. Y te recuerdo que estos niveles tienen en cuenta muchos aspectos, entre otros la incidencia del virus y uno asistencial muy importante, que es la ocupación en las UCIs, y que pueden servir de justificación para ir modificando, dependiendo de cómo evolucionen, medidas generales que se están tomando ahora mismo y que están recogidas dentro de este Real Decreto del estado de alarma de este 25 de octubre. También es importante destacar que con este estado de alarma, como os decía antes, se da cobertura jurídica constitucional, por si acaso alguien dice, se están vulnerando mis derechos constitucionales. No, pues con el estado de alarma se da cobertura jurídica constitucional a la restricción de derechos fundamentales como el de la movilidad, como el de la libre circulación, lo que permite además de reducir la movilidad, en este caso movilidad nocturna, que las comunidades autónomas puedan confinar un barrio, puedan confinar una población o una comunidad autónoma entera. ¿Por qué? Porque lo importante es evitar a toda costa que el virus se extienda. Y para eso lo mejor es quedarse en casa. Contestando a gente, ¿puedo moverme? Claro, mientras la comunidad autónoma no legisle al respecto, tú puedes moverte. Puedes moverte por toda España. Si una comunidad autónoma decide que en su territorio está cerrado, a esa comunidad autónoma ni puedes entrar ni puedes salir. O que una población concreta en una comunidad autónoma está cerrada, ni puedes entrar ni puedes salir. Mientras tanto, puedes moverte con toda libertad, excepto en ese horario nocturno que hemos dicho antes. Y también es importante recordar que esto hay que cumplirlo. Ya, a veces para cumplirlo pues hay que sancionar. Ojalá todos fuéramos responsables y dijéramos, adelante, esto hay que hacerlo por el bien de todos. Sí, pero hay gente que no lo ve así. El incumplimiento de las normas, lógicamente, tendrá sanciones y que además se recogen en un artículo, en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4 de 1981 del 1 de junio, donde se especifican las sanciones que se te pueden aplicar por el incumplimiento de estas normas. Pues esto es lo que os quería contar, aclararos algunos puntos de este nuevo estado de alarma que se ha decretado y sin más, amigos, amigas, esto es lo que hay. Ahora nos toca ser responsables y actuar en consecuencia. Como siempre, gracias por tu atención. Te ruego que si no lo has hecho te apuntes a mi canal, hagas los comentarios que estimes oportunos y dale like si te ha gustado este vídeo. Gracias de nuevo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.